Damos muchas gracias a Dios nuevamente, el creyente verdadero, aquel que ha sido regenerado, su corazón, su vida entera, pues siente gratitud hacia Dios siempre, por por todo aquello que venga a su vida, sea bueno o malo, siente gratitud y el deseo de expresárselo a nuestro Dios. Y creo que cada uno de nosotros estamos en ese sentir de, de darle gracias a Dios por todas las cosas que suceden a nosotros y a nuestro alrededor. El verso 15 del capítulo número 11 del libro de Revelaciones dice de la siguiente manera: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dice Juan que estos reinos, dice, del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y que Él, dice, reinará por toda la eternidad. Al toque de la trompeta, hermanos, de este séptimo ángel, el juicio final es presentado en estos momentos. Es decir, ha llegado el momento del juicio final. Ha llegado, dice Juan, el tercer ay, un ay de lamento, un ay de terror, de espanto para los impíos, para aquellos que han rechazado a Jesús, para aquellos que se han burlado de Jesús, para aquellos que han perseguido y atribulado a su iglesia, para aquellos que vencieron a su iglesia, veíamos en el capítulo anterior, y para aquellos que mataron a su iglesia, y no nada más mataron a su iglesia, sino veíamos que hicieron fiesta, una fiesta en donde hubo regalos, donde hubo alegría, gozo del mundo impío, porque vieron una iglesia derrotada, una iglesia muerta totalmente. Sobre ellos habrá lamento, por eso dice Juan, el tercer ay ha llegado. Pero para el creyente verdadero, para todo corazón redimido por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por su voluntad, es un día grande y majestuoso, es un día de fiesta para nosotros, es un día de gloria para todo creyente verdadero. Dice Juan, y hubo grandes voces, dice, en el cielo. Notemos, dice, grandes voces. ¿Quiénes están en los cielos? Los ángeles. Es decir, los ángeles en estos momentos, cuando el sonido de la séptima trompeta está presentando el día del juicio final, empiezan a cantar, empiezan a entonar alabanzas de adoración hacia nuestro Dios. Y esas alabanzas que cantaban, que entonaban a grandes voces allá en el cielo, decían lo siguiente, dice, los reinos del mundo, del universo entero, han venido, dice, a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará, dice, por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero enfatizar algo aquí, hermano. Dios es quien reina siempre sobre todo el universo. Es decir, Dios es el que ha estado en control y seguirá estando en control de todo lo que acontece en este vasto universo. Es Dios. No hay ninguna cosa o acontecimiento que suceda fuera de la voluntad de Dios. No hay nada, porque Dios es el que está en control de todas las cosas. Nada sucede si no es por la voluntad
de nuestro Dios. Pero aquí dice algo Juan, dice, los reinos del mundo han venido, dice, a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Como que da a entender que esos reinos estaban fuera del control o de la voluntad del Señor. Ahora, hay momentos o hay ocasiones o hay veces que pareciera que es Satanás quien gobierna en este mundo. Hay muchas personas hoy en día que dicen que Dios no existe porque si Él existiera no permitiría que existiera pues, tanta maldad o todas las cosas que se están viendo. Hay personas que horrorizadas dicen que Dios no existe porque de la nada un individuo se levanta, un asesino, y de la nada empieza a disparar y empieza a matar gente de alguna manera inocente. Y dicen, ¿cómo va a ser posible que Dios exista y sucedan estas cosas? Pareciera entonces que Satanás es quien está gobernando este mundo. Pero una vez llegado el día del juicio, oigan, será evidente para todos que el mundo le pertenece a nuestro Señor y a su Cristo, y que será reinado para siempre jamás. Allá el salmista en el Salmo número 2, el verso 7 y 8 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. Dice, mi hijo eres tú. ¿Quién es su hijo? Jesús. Yo te engendré, dice, hoy. Y dice el verso 8, pídeme y te daré por herencia, dice. ¿Qué cosa? Las naciones, los reinos, toda la creación. Y como posesión tuya, dice, los confines de la tierra, es decir, hasta el último rincón de la tierra, dice el Señor, que le estará entregando o le entregará a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Y tal por qué o para qué? Dice el verso 9. Los quebrantarás, dice, con vara de hierro. Como vasija de alfarero, dice, los vas a despedazar, los vas a desmenuzar. Es decir, Cristo tomando el control del mundo entero, del universo entero, para ser gobernado según su voluntad. Allá en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 13, dice Daniel, miraba yo, dice, en la visión de la noche, y aquí, dice, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Quién venía en las nubes del cielo? Dice, uno como hijo de hombre, es decir, Jesús mismo. Y está hablando, sin duda alguna, de su segunda venida. Dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué cosa? Le sirvieran, dice. ¿A quién? A este, dice, hijo de hombre que desciende en una nube. Dice, su dominio es dominio eterno, que no tiene fin, que nunca pasará. Y su reino, dice uno, que no será jamás destruido. Hay un solo reino, hermanos. Y ese reino es entregado, dice, pues, de nuestro Señor y de su Cristo. Y es Él quien reina por los siglos
de los siglos. Es Dios quien tiene el control, que ha tenido el control desde el momento de su creación hasta el momento de su culminación de la creación, y por la eternidad Dios sigue estando en control de todas las cosas. Y aún aquello, hermanos, que es malo, Dios está en control de todas las cosas. Aunque Dios no es responsable de la maldad que hay en este mundo, Dios utiliza a Satanás mismo para sus propios proyectos o preceptos que Dios ha establecido ya sobre la humanidad. Pero el responsable es Satanás y el hombre que actúa siendo influenciado por Satanás. Pero Dios sigue estando en control de todas las cosas. Y nada, pero nada escapa de su mano, nada escapa de su voluntad, o nada está fuera de su voluntad. Pero en este momento que es presentado el juicio final, es la consumación de todos los reinos, serán totalmente entregados, será algo visible para el mundo entero, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay un solo reino y un solo Dios, y es lo que dice Juan aquí. Juan está atribuyendo divinidad a Jesús mismo, porque le menciona junto a Dios o como a Dios mismo. Por eso es que dice Juan, los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor, y no nada más de Dios, dice, sino de su Cristo, de su ungido, de su Hijo, de su enviado. De Él también es el reino. Hay un solo reino, hay un solo Dios, y esto está atribuyéndole a Jesús mismo esa divinidad. Lo está haciendo igual a Dios. Hay movimientos hoy en día que predican que Jesús es un semidios, que Jesús es un Dios muy pequeño. Y ahí le van restando divinidad. Pero Juan vemos que le atribuye toda la divinidad a Jesús y lo pone a la misma altura de su Padre, que comparte el mismo reino. Los dos. En el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido, dice, la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, dice, y la autoridad de quién? De su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, Jesucristo tiene toda autoridad sobre el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. La misma divinidad que tiene Dios Padre, la tiene Dios Hijo. Y la tiene también el Espíritu Santo. En el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte, dice, en la primera resurrección. Dice que somos bienaventurados, o todo verdadero convertido al Señor es bienaventurado y es santo, dice, porque tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sigue diciendo, sino que serán sacerdotes de quién? De Dios, dice, y de Cristo. Y reinarán con quién? Con Dios y con Cristo, dice, por 1000 años. Entonces, Juan le está atribuyendo también en este verso 15, le está atribuyendo a Jesús la misma divinidad, el mismo poder, la misma autoridad para gobernar el universo entero. Lo mismo, la misma autoridad que tiene el Padre, la tiene Jesús como Hijo también.
porque Jesús verdaderamente es Hijo de Dios. Jesús verdaderamente es el Señor, es el Rey del universo. Oigan, es nuestro Salvador, el que nos ha dado vida eterna, vida abundante en su nombre. El verso 16 dice, y los 24 ancianos, recordemos que los 24 ancianos representan a todos los redimidos, oigan, de todos los tiempos, tanto de la era del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, la antigua dispensación, la nueva dispensación. Los 24 ancianos, dice, que estaban, dice, sentados delante de Dios en sus tronos. Entonces, esos 24 ancianos, hermanos, están representando a la iglesia entera de Jesucristo, a los redimidos de todas las generaciones. Allá en el capítulo 4 de Apocalipsis, el verso 4, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Oigan, dice, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esos 24 ancianos entonces representan a todos los redimidos. Oigan, que han emblanquecido sus ropas en la sangre de Jesucristo. Y están, dice, delante del trono. Están sentados allí, delante de ese trono donde está Dios mismo sentado. Dice Juan, estaban sentados, dice, delante, dice, de Dios. Y notemos esto, dice, están en sus tronos. Los redimidos tienen el gran privilegio, hermanos, la grande bendición, la grande dicha de sentarse delante de Dios. Tienen el gran privilegio de estar junto a Dios, alrededor de Dios. Y están en sus tronos, notemos. Están sentados también ellos en sus tronos alrededor del gran trono de nuestro Dios. Ellos están alrededor, sentados en sus tronos, oigan, para gobernar juntamente con Cristo. En el capítulo 3, verso 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo. ¿En dónde? En mi trono. ¿Quién dice esto? Jesús mismo. Al que saliere victorioso, aquel que triunfe sobre la adversidad, le daré, dice, que se siente conmigo en mi trono. Tendrá un lugar en mi trono, dice. Así como yo he vencido, dice, y me he sentado con quién, con mi Padre en su trono. De la misma manera también nosotros, como redimidos, como iglesia del Señor, oigan, tenemos un lugar delante del trono de Dios mismo. Oigan, en tronos reservados, especiales, que Jesús mismo nos ha dado. ¿Para qué? Para gobernar juntamente con Cristo. Y qué gran privilegio, hermanos, qué grande bendición, en verdad, saber que como redimidos del Señor, estaremos en esos tronos. Estaremos sentados alrededor del gran trono de nuestro Dios, para adorarle, para glorificarle, para alabarle, oigan, por toda la eternidad. Y estos dice que estaban sentados delante de Dios. Están sentados en sus tronos. Y sigue diciendo Juan, se postraron, dice. Es decir, se cayeron, se derrumbaron sobre sus rostros, sobre su frente, sobre su cara. Dice, y allí en esa postura, allí en esa condición, adoraron, dice. Notemos aquí, dice, a Dios. Toda la adoración, hermanos, pertenece y es exclusiva
únicamente de nuestro Dios. Y estos 24 ancianos que representan entonces a la multitud de redimidos, que representan a la iglesia del Señor, dice que estando en sus tronos, dejan sus tronos y se postran, caen de rodillas, se derrumban totalmente sobre sus rostros. Y en esa actitud de humillación, de humildad, de reconocimiento, empiezan a adorar a nuestro Dios. Y es interesante que la palabra adoración viene de la palabra griega proskuneo, que significa besar como el perro lame la mano del amo. Eso significa adorar. Caer a los mismos pies de nuestro Señor, besar los pies del Señor, del Maestro, en señal de adoración, en señal de humillación, de rendición total. Y toda la adoración, toda la gloria, toda la alabanza es exclusiva ¿de quién? De nuestro Dios. Los ángeles en el cielo cantan un himno de victoria que dice, los reinos del mundo son del Señor y de su Cristo por los siglos de los siglos. Y los redimidos cantan ese himno, pero un himno diferente, un himno de gratitud por haber sido redimidos, por haber sido rescatados, por tener esa grande bendición de tener vida eterna al lado de nuestro Señor. Oigan, ¿cómo estamos adorando el día de hoy? ¿Cuánta gratitud hay en nuestro corazón hacia el Señor y únicamente hacia el Señor? Porque un día a Él le plació enviar a su único Hijo a morir en esa cruz, para rescatarnos, para darnos vida, para darnos salvación. ¿Cuánta adoración, cuánta gratitud hay en tu corazón? Dice que los 24 ancianos que representan la totalidad de redimidos caen sobre sus rostros, se humillan a los pies del Señor, besan los pies del Señor mismo como una actitud de adoración, como una señal de adoración, de rendición total, exclusiva a nuestro Señor. Dice el verso 17, diciendo, te damos gracias, dice. Fíjense lo que dice el canto. Te damos gracias, Señor. Dice Dios Todopoderoso. Toda la adoración de los redimidos, hermanos, notemos, va dirigida ¿a quién? A Dios nuestro Padre. Por haber enviado a su Hijo a rescatarnos, a redimirnos, a hacerse maldición por nosotros, a cargar con nuestro pecado y a padecer por causa del pecado. Y todo para darnos salvación, para redimirnos, para asegurarnos un lugar en la eternidad al lado de nuestro Señor. Por eso es que estos redimidos caen de rodillas, caen postrados sobre sus rostros y empiezan a entonar allí en esa actitud de humillación, ahí postrados empiezan a entonar y empiezan a decir, Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres el Señor Dios Todopoderoso. Gracias porque un día nos rescataste. Gracias porque un día me miraste a mí, siendo tal vez el más ruin, el más pecador. Un día me miraste a mí, Señor, con ojos de misericordia. Y un día me rescataste. Un día me levantaste, Señor. Un día le diste sentido, rumbo a mi vida. Dice el salmista en el Salmo 106,
Verso 1. Aleluya. Alabad a Jehová. ¿Por qué razón? Dice, porque Él es bueno. Y dice, porque para siempre es su misericordia. Estos redimidos están postrados, hermanos. Están literalmente tirados sobre su propio rostro de rodillas. El salmista dice que debemos de alabar a quién, a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y una muestra de esa misericordia es que estamos hoy todavía en pie. Dice el verso 47 del mismo Salmo 106, sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos, dicen que, en tus alabanzas. Los redimidos del Señor se glorían, hermanos, en las alabanzas hacia nuestro Dios. Se regocijan, se gozan en la presencia de Dios mismo, se gozan humillándose delante del Señor. ¿Por qué razón? Por la salvación tan grande que hizo posible para nosotros, por enviar a su Hijo a morir en esa cruz, por enviar a su Hijo a padecer, a pagar un precio que nadie podía pagar, solamente su Hijo. Dice el verso 48, bendito Jehová Dios de Israel, y dice, desde la eternidad hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Que el nombre de nuestro Dios, hermanos, sea siempre glorificado, sea siempre alabado, sea siempre ensalzado. ¿Por quiénes? Por los redimidos del Señor. Que cada creyente, hermanos, en donde quiera que esté o en donde quiera que vaya, glorifique y exalte el nombre de nuestro Dios. Es una grande bendición, es un grande honor, un gran privilegio. Y es algo que debe de haber en nuestro corazón, esa gratitud. Y estos redimidos, postrados, humillados, tirados, le decían al Señor, le cantaban al Señor, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Y sigue diciendo el canto, el que eres y que eras. Notemos esto, hermano. Dice Juan, el que eres y que eras. Y ahí hay un agregado que solamente aparece en la Reina Valera, que sigue diciendo y que has de venir. Pero es un agregado que no existe en el original. Solamente dice Juan, el que eres y que eras. El Señor ya no se llama el que es y que era y que ha de venir. ¿Por qué razón? Porque Él ya ha venido para estos momentos. Allá cuando Jesús se le revela a Juan en el capítulo 1, verso 8, dice, yo soy el alfa y la omega, principio, fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Así dice Jesús. Pero para estos momentos ya del juicio final, cuando el juicio final ya es presentado, Cristo ya vino por su iglesia. Ya es el momento del juicio final. Ya Jesús ya vino. Por eso es que Juan solamente dice el que eres y que eras. Ya no dice el que ha de venir. ¿Por qué razón? Porque ya Jesús a esas alturas ya vino por su iglesia, ya vino por los redimidos,
Los redimidos ya están gozosos, alegres en esos momentos, en la misma presencia del Señor. Los impíos están siendo en esos momentos ya enjuiciados y serán lanzados a ese lago, que es el mismo infierno por toda la eternidad. Dice el capítulo 16, verso 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor. Y notemos que dice nuevamente, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Entonces Juan dice, el que eres y que eras. Ya no dice el que has de venir, porque ya para esos momentos entonces el juicio final ya es presentado. Ya Jesús vino por su iglesia. Y así lo ve Juan ya. Y sigue diciendo Juan, porque has tomado, dice, tu gran poder y has reinado. Oigan, no habrá, hermanos, una parte en todo el vasto universo donde no se manifieste el gran poder de nuestro Señor. Y notemos, es una afirmación de Juan. Juan da por sentado que Dios ha derrotado ya a todos sus adversarios. Y su gobierno ahora, su autoridad es públicamente, o sea, se hace públicamente sobre todo el universo. Y todo el universo, hermanos, se puede ver la manifestación del gran poder de nuestro Dios. Aunque en estos momentos pareciera que Satanás tiene el control, pero en realidad quien lo tiene es Dios. Pero será totalmente visible ese poder justamente en el día del juicio final. Dice el verso 18, y se airaron, dice, se enojaron, se encolerizaron, oigan, se llenaron de cólera, de enojo. ¿Quiénes? Las naciones. Yo les pregunto, ¿quiénes son esas naciones que se llenan de enojo, que se encolerizaron? ¿Quiénes son? Aquellos que habían hecho guerra, recuerden, contra los dos testigos que simbolizaban la iglesia de Cristo. Aquellos que los habían matado. Y no conforme con haber matado a la iglesia del Señor, sino que se gozaron. Hicieron fiesta por haber hecho ese maltrato y dado muerte a la iglesia del Señor. En el verso 7 aquí del capítulo 11, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, dice, que sube del abismo, hará guerra contra ellos, dice, y los vencerá y los matará. Es decir, veíamos en la clase pasada, el mundo anticristiano, todo aquel que está en contra de Jesús mismo, hará guerra, motivados por las fuerzas infernales, harán guerra contra la iglesia, vencerá a la iglesia y matará a la iglesia. Dice el verso 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, estarán expuestos, estarán a la vista, serán visibles. ¿En dónde? En la calle, dice, grande, en la plaza grande de Jerusalén. Dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Dice el verso 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, dice, y no permitirán que sean sepultados.
Verso 10. Y los moradores de la tierra, dice, se regocijarán sobre ellos, dice, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Harán una gran festividad, harán una grande fiesta, se van a gozar, estarán alegres ellos. ¿Por qué? Porque han matado a la iglesia del Señor. Pero para esos momentos, cuando ya la iglesia recibe nuevamente el soplo de vida, veíamos en la clase pasada, cuando ellos mismos ven que la iglesia del Señor es ascendida a los mismos cielos, ellos se llenan de cólera, ellos se enojan, ellos se airaron, dice, ellos, ellos que hicieron fiesta, ellos que se regocijaron, que se alegraron, que se enviaron regalos unos a otros. Dice, porque estos dos profetas, es decir, la iglesia del Señor, habían atormentado a los moradores de la tierra. Oigan, habían sido atormentados con el poder de la palabra de nuestro Dios, que la iglesia testificaba al mundo entero. Para ellos era un tormento. Para el creyente verdadero hoy en día es motivo de gozo, de alegría. Es algo dulce, dice Juan, que entra a nuestro paladar. Es una grande bendición para nosotros escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Es un gozo, es una alegría. Para ellos, dice, es un tormento total. Pero sigue diciendo Juan, y tu ira, dice, ha venido, ha sido revelada. ¿Cuándo? Precisamente en el día del juicio final. La ira del Señor es manifestada, es expresada, es revelada precisamente en este majestuoso día. Día de tormento para el impío, pero día de regocijo, de alegría, de gozo para el creyente. Dice, y el tiempo de juzgar, la palabra juzgar se traduce como distinguir. Es decir, el tiempo de hacer esa distinción entre unos y otros se traduce también como decidir, como condenar o castigar. Entonces, el tiempo de juzgar, de distinguir, de decidir, de condenar y de castigar, dice, ¿a quiénes? A los muertos, a los que ya han muerto, dice, y de dar el galardón, el pago por sus servicios, el premio, la recompensa. ¿A quiénes? A tus siervos, dicen los profetas, aquellos que fueron inspirados para dar un mensaje de salvación, aquellos que proclamaron un mensaje divino que viene de Dios mismo, no de ellos, sino de Dios mismo. Ellos, dice, recibirán un galardón, recibirán un premio, pero también dice a los santos, aquellos que han sido separados, que han sido apartados del pecado o del mundo para el servicio o para la gloria de nuestro Dios. Para ellos, dice, también hay un galardón, hay una recompensa, hay un pago. Dice, y a los que temen, a los que respetan, a los que viven vidas temerosas en el nombre del Señor. Y dice Juan, a los pequeños y a los grandes. Todos, cada uno de ellos recibiremos el pago, hermanos, correspondiente, el galardón correspondiente a nuestros actos, a nuestros hechos. El día del juicio final, entonces, hermanos, es presentado. Y dice Juan que todos recibiremos un galardón, ya sea que tú seas profeta,
Es decir, que seas un servidor del Señor, que proclames la palabra del Señor, que lleves un mensaje de salvación al mundo entero, que seas un portador de la palabra, recibirás un galardón, recibirás un premio, recibirás una recompensa. O ya sea que seas de parte de la iglesia que ha sido separada del pecado o del mundo para ser consagrados a Dios mismo, también recibirás una recompensa, un galardón, un premio, un pago por tu servicio. O seas de esos que son temerosos, esos que respetan, que viven vidas temerosas delante de Dios, seas pequeño o seas grande. Esta frase se refiere pequeño en conocimiento, pequeño en fe, o grande en conocimiento, o grande en fe, recibirás tu recompensa, recibirás ese galardón que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Pero Juan también habla, dice, y de destruir, habla de que algunos van a ser destruidos. ¿Y quiénes son esos? Los que destruyen la tierra, aquellos que han rechazado totalmente a Jesús, aquellos que han perseguido la iglesia del Señor. Ellos son los que serán destruidos. Ellos van a resucitar también, igual que nosotros, pero para enfrentar este juicio delante de nuestro Señor Jesucristo. Y serán enjuiciados y serán lanzados al lago que arde en azufre y fuego. A diferencia de nosotros que seremos resucitados, seremos glorificados y seremos recompensados en una manera especial por haber creído, por haber obedecido, por haber hecho la voluntad del Señor, por haber sometido tu vida entera al servicio y adoración hacia el Señor. Entonces, ya sea que profetices, ya sea que seas parte de la iglesia activa del Señor, como quiera tú recibirás un galardón, una recompensa. Viene a mi mente allá Pablo hablando a los Corintios, parece que es el capítulo 15, en donde él dice que nada de lo que hagas en la obra del Señor es en vano. Nada de lo que tú hagas es en vano. Todo lo que tú hagas en beneficio, en pro de la obra del Señor, tiene su recompensa, tiene su pago. Que el creyente verdadero no lo hace por la recompensa, no lo hace por el pago, sino que lo hace por amor, por esa obra que Jesús hizo a favor nuestra, que nos ha garantizado un lugar a su lado por toda la eternidad. Ahora, allá en Mateo 25, de los versos 31 en adelante, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando Jesús mismo, ¿sí? Está hablando de ese mismo evento. Dice, y todos los santos ángeles con él, entonces, dice, se sentará en su trono de gloria el día del juicio. Y serán reunidas, dice, delante de él, ¿quiénes? Todas las naciones, no tengo. Todas las naciones serán reunidas delante de quién? De Jesús, quien estará sentado en ese trono para juzgarlos. Dice, y apartará los unos de los otros. ¿De qué manera? Dice, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, así el Señor apartará, dice, los unos de los otros. Y pondrá, dice, las ovejas a su derecha. ¿Quiénes son sus ovejas? Aquellos que han abierto su corazón en adoración hacia el Señor, en rendición total hacia el Señor. Dice que ellos son sus ovejas y a ellos los pondrá a su derecha.
Dice, y los cabritos a su izquierda. ¿Quiénes son los cabritos? Aquellos que han rechazado totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Dice el 34, entonces el rey dirá, ¿a quiénes? A los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, dice, preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Oigan, el Señor nos dirá un día, venid benditos, dice de mi Padre. Qué hermoso, hermanos. Porque ustedes, dice, han heredado un reino especial, un reino glorioso, un reino majestuoso, un reino que no tiene comparación con este mundo en el cual estamos hoy en día. Y dice que ese reino ha sido preparado por su Padre desde la fundación del mundo, dice, ¿para quién? Para nosotros. Y da el por qué nosotros vamos a heredar ese reino. Dice, porque tuve hambre y me dice de comer. Tuve sed y me dice de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Dice el 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos, Señor, en esta situación? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos para el sustento? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste forastero, Señor, y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo fue eso, Señor? Y él respondiendo al rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, dice, ¿quiénes son sus hermanos más pequeños? Nuestro prójimo. A mí, dice, lo hiciste. Oiga, esto es en verdad para meditar, para pensar, hermanos. Porque el verdadero creyente actúa de una manera tal que en ese actuar lleva consigo el glorificar el nombre de nuestro Dios. Y el creyente entonces en ese actuar, sin darse cuenta y en una forma natural en su actuar, glorifica al Señor, hace la voluntad del Señor sin darse cuenta. Es su estilo de vida o el estilo de vida del creyente, hermanos, es hacer la voluntad del Padre. Y notemos de una forma natural, de una forma en la cual tú ni te estarás dando cuenta, porque ellos respondieron, Señor, ¿cuándo, Señor, hicimos esto por ti? ¿Cuándo te vimos de esta manera? Nunca, Señor, te dimos de comer, nunca te dimos de beber, nunca te visitamos, Señor. Pero el creyente de una forma natural actúa de esa manera. El creyente verdadero ve una necesidad y está ahí. El creyente verdadero ve que alguien padece necesidad, oigan, y se arrima para brindarle el sustento. El creyente verdadero, hermanos, ve a alguien enfermo y se arrima para preguntarle, ¿necesitas algo? ¿O te traje algo? Y lo hace de una manera natural, porque esa es su naturaleza nueva ahora. Glorificar al Padre a través de estas obras. Y sin darse cuenta que al hacerlo a uno más pequeño, se lo está haciendo ¿a quién? A Jesús mismo. Por eso es importante, hermanos, que el creyente verdadero testifique, glorifique el nombre de Dios de esta manera. Oigan, donde hay una necesidad, allí está el creyente, orando, compartiendo, compartiendo tal vez lo mucho o lo poco, porque hay otros que están más necesitados. Hay otros que en verdad, hermanos, carecen. Y tú como creyente, Dios te ha puesto ahí para que hagas algo. 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 Para que ha
No podemos decirle, como dice Santiago, que Dios te bendiga y los manda así, sin darle el sustento. No, hermanos, tenemos que actuar de una manera natural, porque en ese actuar glorificamos y exaltamos el nombre de nuestro Dios. Pero hay otro grupo, dice, en el verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, y les dice de qué manera, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo, dice, y sus ángeles. Y allí entran todos estos. Y ahora dice, porque tuve hambre y no me dices de comer. Tuve sed y no me dices de beber. Forastero, desnudo, no me cubriste. Enfermo, no me visitaste. En la cárcel, ni cuenta te dice que estuve en la cárcel, dice Jesús. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos, Señor? ¿Cuándo? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco dice, a mí lo hiciste. E irán estos, ¿a dónde? Al castigo eterno, y los justos, oigan, que estuvieron ahí cuando había necesidad, los justos que practicaron la misericordia, los justos que se dieron cuenta que el hermano tenía necesidad tal vez de un medicamento o que no se lo tomaba porque no le alcanzaba para comprarlo. De esta manera, hermanos, actúa el justo. Y dice que el justo se va a la vida eterna. El justo recibe el galardón por las cosas que hizo. Ahora, ¿cuánto nos cuesta, hermanos, dar un sustento? ¿Cuánto te puede costar? Y a veces no lo hacemos, hermano. A veces somos tan descuidados o tan despistados o creemos que todos están en nuestra condición, en nuestra situación. Si tenemos el sustento nosotros hoy, creemos que el hermano o la hermana o mi prójimo tiene lo mismo que yo y no lo tiene, hermano. No sé cuántos de nosotros hemos padecido hambre, lo que se siente padecer hambre, hermano. Y si Dios te ha puesto en un lugar o te ha señalado, o te ha puesto en tu corazón a alguien, no te resistas, hermano. Actúa, hazlo. Porque todo eso que tú hagas, dice, ni aun un vaso con agua, dice, se queda sin recompensa. ¿Cuánto te cuesta un vaso con agua fría darla? ¿Cuánto? Dice Jesús, ni eso, tan insignificante que pareciera, hermanos, se queda sin recompensa. Todo Dios te lo va a multiplicar. Todo Dios te va a recompensar eso que tú hagas con aquellas personas que tienen necesidad. Y el creyente verdadero se identifica del resto de los demás porque es compasivo, es misericordioso, a diferencia del otro que no lo es. Notemos, los dos tuvieron las mismas oportunidades. Vieron personas con hambre, el justo le dio, el injusto no le dio. Vieron personas con sed, el justo le dio y el injusto no le dio. Vieron personas que padecían frío, estaban desnudos, no tenían con qué cubrir su desnudez. El justo se compadeció, le dio, el injusto pasó por alto. Esa es la diferencia, hermano. Y el creyente verdadero dice que recibirá su galardón, recibirá su recompensa, sea que seas profeta, portador de un mensaje, o sea que seas parte de la iglesia del Señor que glorifica y exalta su nombre. Tú recibirás esa recompensa, ese galardón, ese premio por las cosas que tú haces.
La pregunta sería, ¿qué premio recibiremos nosotros, hermanos? ¿Qué galardón estará esperándonos a nosotros? Y repito, no lo hacemos por la recompensa, no lo hacemos por el premio, sino que lo hacemos porque nos rendimos, porque nos sujetamos, porque glorificamos, porque exaltamos el nombre de Dios por esa obra que hizo Cristo en esa cruz del Calvario a favor nuestro. No tenemos con qué pagarle al Señor. Dio su vida, dio su sangre para darnos vida, porque Él muriendo, nosotros recibimos vida. Él derramando su sangre, nosotros hemos sido perdonados, hemos sido emblanquecidas nuestras vestimentas por causa de esa sangre. ¿Cómo no rendir nuestra vida? ¿Cómo no unirnos a este coro celestial de redimidos que cantan y le dicen, Señor, gracias Dios Padre Todopoderoso, el que es y que era? Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por haberme salvado. Y terminamos en el verso 19, dice, y el templo de Dios, dice, fue abierto en esos momentos. ¿A dónde? En el cielo. Juan ve una imagen simbólica, hermanos. Y esa imagen simbólica es del templo o del santuario de Dios mismo que está donde? En el cielo. No el terrenal, sino en el cielo. Oigan, está abierto, dice Juan. No hay nada encubierto, no hay nada oculto en ese santuario. Y cuando el Señor Jesucristo murió, recordemos que el velo del templo se rasgó, dice, de arriba hacia abajo. Y tuvimos entrada al mismísimo lugar santísimo por la carne de nuestro Señor Jesucristo, por ese camino nuevo y vivo, dice Hebreos, a la misma presencia. Ahora podemos entrar nosotros libremente por los méritos de Cristo, por el sacrificio de Cristo, al mismo santuario, a la misma presencia de nuestro Dios. Y Juan ve entonces en esos momentos el templo, dice, el santuario de Dios totalmente abierto. Dice, y el arca de su pacto se veía ¿dónde? En el templo de Dios. El arca del pacto. Que esa arca es el símbolo, hermanos, del compañerismo de Dios con su pueblo. El símbolo de esa intimidad de Dios con su pueblo. Allá en Éxodo 25, verso 22 dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo, dice, de sobre el propiciatorio, dice, ¿de dónde se va a declarar el Señor? Del mismo templo, del mismo tabernáculo, del mismo santuario de nuestro Dios. Ahora el celestial, de allí se va a manifestar. De allí el Señor nos va a hablar. Dice, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Desde allí, hermanos, se estará manifestando el Señor. Entonces, esta arca que ve Juan en ese tabernáculo, en ese santuario que ha sido abierto en el mismo cielo, es el símbolo del compañerismo. Oigan, Dios con nosotros por toda la eternidad. Jesús mismo pastoreándonos. Jesús mismo llevándonos a esos lugares celestiales, estando con nosotros y nosotros pudiendo compartir o ver su rostro, verle rostro a rostro, cara a cara, le veremos a nuestro Señor Jesucristo en un lugar hermoso, en un lugar, hermanos, en donde ya no habrá nada de lo que hemos padecido o de los padecimientos que hay aquí en la tierra. Y dice, desde allí se va a manifestar, de allí se va a declarar quién, el Señor mismo. Ahora, el arca que Juan ve en el templo, hermanos, revela también el pacto de gracia.
ese pacto de gracia en el corazón, en la vida de los hijos de Dios. Es lo que revela. Allá en Génesis 17, verso 7, dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, dice, en sus generaciones, por pacto perpetuo. Y ese pacto consiste, dice, que Él es nuestro Dios. El Dios nuestro, oigan, y el de tu descendencia después de ti. Qué hermoso, hermano, saber esto. Y es lo que revela esta arca que está en ese santuario que ha sido abierto en el mismo cielo. El pacto de gracia, algo inmerecido, por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia. Eso revela en el corazón de los hijos verdaderos de Dios. Y dice su palabra que Él establecerá ese pacto, un pacto de gracia entre Él y nosotros. Y nuestra descendencia, dice, y será un pacto perpetuo, es decir, para siempre, un pacto que no caduca. Y es lo que revela entonces, o es lo que simboliza esta arca del pacto que se veía en el mismo templo de Dios. Pero sigue diciendo Juan, dice, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto, dice, y grande granizo. ¿Para quiénes? Para los impíos, para los malos. Esa misma arca, así como es de bendición para nosotros, de gracia y misericordia, es un símbolo también de ira, de horror, de terror. ¿Para quiénes? Para los impíos, aquellos que han rechazado a Jesús, aquellos que aun a pesar de los juicios, no hay una conversión en su corazón. Para ellos, esta arca del pacto es un símbolo de ira, porque dice Juan que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Son juicios en el día del juicio final, derramados sobre todos aquellos impíos que nunca reconocieron o que no quisieron reconocer a Jesús en sus vidas como su Señor y como su Salvador, a diferencia de nosotros que le hemos aceptado, que le hemos amado, que hemos abierto nuestro corazón al Señor y le hemos dicho, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Aquí estoy, Señor, postrado delante de tus pies, Señor, dándote gracias, porque un día, Señor, viniste y moriste para darme vida. ¿Cómo no agradecerle al Señor, hermanos? Y ese momento, entonces, del juicio final es un día de horror para el impío, pero es un día de gozo, de alegría, de consumación total, de glorificación, de transformación de nuestros propios cuerpos a la imagen de Jesús misma. Es un día de recompensa, de galardón, de premios. ¿Para quién? Para el creyente, sea que profetice, sea que sea parte de una iglesia, o sea que viva una vida temerosa delante del Señor. Recibirás tu recompensa cuando estés en la misma presencia de nuestro Dios. Hermanos, sigámonos esforzando. Esforcémonos por hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Aunque no sea fácil, hermanos, hablemos, testifiquemos, proclamemos, llevemos el nombre de Jesús al mundo entero
para que el mundo entero también experimente, si Dios así lo quiere, una conversión en sus vidas y puedan ser parte de esta multitud de millones y millones que exaltan y glorifican el nombre de nuestro Dios juntamente con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Amén.